Muy bien, iniciamos esta transmisión. Queremos dar la bienvenida nuevamente a todos los que nos acompañan, los que nos van a acompañar en esta corta disertación que vamos a tener en este momento. Quiero extender entonces un saludo cordial, un saludo grande a todos ustedes, deseando las bendiciones de Dios, deseando que en este sábado hayan pasado un día realmente espectacular, un día lindo. En algunos sectores de aquí de Bogotá, pues llovió. Eh, Mi esposa y yo salimos a hacer una pequeña diligencia, nos mojamos un poquito, pero todo está bien, gracias a Dios. Vamos a esperar unos minutos más para iniciar entonces con esta corta disertación que se llama Sennacherib y el fin del conflicto. Sennacherib y el fin del conflicto, un estudio bastante interesante, vale la pena estudiarlo en varias ocasiones, vale la pena tenerlo en cuenta en nuestros estudios, sobre todo porque este tipo de historias de la Biblia nos muestran evidencia pues, de lo que Dios puede hacer con nosotros, de lo que hará por su pueblo posteriormente, lo que hará en los tiempos de gran angustia. Entonces, pues nada, quiero mirar aquí rápidamente para enviar saluditos, los que nos acompañan, los que están con nosotros, eh, dándoles pues las gracias por estar aquí en esta corta disertación que vamos a tener en ya unos poquitos instantes. Ya vamos a iniciar, saludando muy especialmente a Sebastián Osma. Sebastián, un saludo gigante. Espero que todo esté muy bien y pues bueno, iniciar pues con esto. Esperamos un minutico más que se conecten más personas. Mi madre está por conectarse. Entonces, pues esta forma es la que podemos tener estas, bueno, que ella puede recibir la palabra de Dios, toca así a distancia, nos toca así por estos medios sociales. Le ha costado un poquitico, pero pues ahí ha estado mi señora madre en eso. Bien, vamos a iniciar. Parece que ya todo está en completo orden, así que quiero invitarlos a que vamos a entonces a orar. Inclinemos el rostro, vamos a tener una corta oración precisamente para iniciar con esta disertación. Oremos. Eterno Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por habernos dado el alimento espiritual en las horas de la tarde y pues bueno, que este descanso del sábado siga siendo de gran beneficio para todos nosotros. Quiero pedirte, Señor, que en primera instancia perdones todos nuestros pecados y que nos ayudes a entender esta pequeña historia que nos vas a contar a través de las Escrituras. Ayúdanos a comprender, Señor, que jamás tú vas a abandonar a tus hijos y que siempre vas a recibir al que de corazón quiera acercarse a ti. Bendícenos, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Saludamos a Álvaro Pinilla, tiempo sin verlos, Yair, espero que todo esté muy bien. Lo mismo, Mercedes Díaz, qué bueno que esté con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar en esta transmisión de esta corta disertación que vamos a tener. Muy bien. Vamos aquí entonces a agrandar la pantalla para que entonces la palabra quede en una mejor visualización. Voy aquí a colocarla en letra gigante para que la podamos ver. En este estudio que vamos a ver hoy, vamos a ver dos protagonistas. Uno de los protagonistas es un antiguo rey llamado Sennacherib. Esta es historia real, ustedes lo pueden consultar a través de la red, a través de Wikipedia. Allí pues se les va a decir exactamente quién es Sennacherib. Es un personaje que realmente existió y también aparece en las escrituras. Y por otro lado tenemos el rey Ezequías. Entonces, permítanme un segundo. ¿Esta? Qué pena la interrupción, disculpen. Entonces, hablábamos de Sennacherib y también hablábamos del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey en Israel que hizo pues cosas interesantes y es lo que vamos a mirar. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ir por favor al libro de Segunda de Reyes. Voy aquí a colocarlo en la pantalla. Segunda de Reyes y vamos a ir al capítulo 18.
Este capítulo es bastante interesante de leer. Vamos a leer solo los primeros 7 versículos. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Vamos a empezar a mirar parte por parte. Dice, cuando comenzó a reinar Ezequías, era de 25 años y reinó Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y empezamos por esta parte. Dice que Ezequías hizo lo que era correcto o hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Mm? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue esas cosas rectas que hizo? Solo se nos van a nombrar algunas y esta es bastante interesante. Quitó los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Eran pues lugares donde se hacían culto a falsos dioses, a estatuas, a imágenes de reptiles, a la diosa Ishtar, al dios Sol, este tipo de cosas. Y Jerusalén, que en su momento o en ese momento era el pueblo elegido por Dios, acogió esas costumbres paganas. Quitó los lugares altos, rompió, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Acera. Acera es quien les estoy diciendo, es la misma Ishtar, es la misma diosa de los babilonios Semiramis, es la misma Astarot, es la misma Astarte. Para darnos una idea de quién era Acera, voy a colocarlo aquí. La idea es que todo esto sea precisamente algo muy multimedia y lo veamos directamente de la fuente del buscador Google. Entonces, la estatua de acera o las aceras eran estos. Generalmente eran imágenes de una mujer con sus pechos descubiertos. ¿Mm? Para algunas civilizaciones. Para otras civilizaciones, esta diosa acera era representada como lo están viendo aquí. Esta es Isis, que es la misma Acera o la misma Ishtar o la misma Astarte o Astarot, pero en la cultura egipcia. Posteriormente está la imagen grecorromana de la misma diosa Acera, para ellos llamado Diana, ¿sí? Y para los romanos posteriormente fue llamada María. Pero estamos hablando exactamente de la misma. Entonces resulta que aquí tenemos una pequeña representación de más o menos qué fue lo que hizo el rey Ezequías. Rompió las imágenes de acera, a ella la llamaban la diosa madre, también la llamaban la reina del cielo. Ustedes lo pueden mirar exactamente en Jeremías 7 y el versículo 18. Esa es la misma diosa Acera. ¿Qué fue lo que hizo más? Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán. Entonces, en la historia del pueblo de Israel, precisamente, se llegó a una apostasía tan grande que la gente empezó a adorar la imagen de bronce, la serpiente de bronce. Y la serpiente de bronce no tenía ese propósito para ser adorada. Uno de los mandamientos de Dios dice, no adorarás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las harás. ¿Mm? Y esto fue lo que hizo precisamente este rey Ezequías. ¿Qué más hizo? En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo como él entre los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque siguió a Jehová, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió a Moisés. Y versículo 7. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Punto importante acá. En ese momento el rey de Asiria, que es Sennacherib, que fue la imagen que vimos al principio, cobraba impuestos al pueblo de Israel y este rey dijo, no, no más, no más con él. No había absolutamente nada más. En ese momento Asiria era la potencia más grande del mundo y cualquier país que se atreviera a luchar o a rebelarse contra Siria prácticamente estaba decretando su exterminio. Era un rey terrible. Y vamos a ver precisamente que aquí el rey Ezequías dice no más, no más a Siria. Nos vamos a confiar en Dios, en él nos vamos a poner nuestra esperanza y no más rey de Asiria. No vamos a pagar más impuestos a Siria, es decir, nos vamos a confiar en Dios completamente. Y ese es un hecho bastante importante.
Bien, ¿qué más pasó? Ahora tenemos que ir a ver qué fue lo que pasó o a tener una qué, a tener una, vamos aquí, voy a volver a la imagen de Sennacherib para ver el perfil. ¿Quién era Sennacherib? ¿Qué pasaba con Sennacherib? Era bastante terrible. Por eso, aunque tal vez diga aquí o la Biblia no exprese qué era lo que hacía Sennacherib en este primer instante, la historia nos confirma exactamente qué era lo que hacía. ¿Quién era Sennacherib? Rey de Asiria. Prácticamente se le conocía como conquistador de tierras. Le encantaba desmembrar personas, eso con el fin de castigarlas y mostrarle a las demás naciones que con él no se juega, ¿sí? Porque era pues el país más importante y la potencia más importante del mundo en ese momento. Le encantaba desollar vivas a las personas, a sus enemigos. Tal vez no entienden ustedes qué es desollar. Bueno, desollar prácticamente es arrancarles la piel vivos. Eso es desollar. Esto le encantaba hacer a este rey. Le encantaba también empalar a sus enemigos en estacas y fue conocido precisamente por su avaricia y por su crueldad. Es decir, el perfil de Sennacherib no era nada bonito. Y me imagino, debo suponer entonces que cuando este rey de Israel dijo, no más Sennacherib, no más Asiria, nos vamos a rebelar y vamos a confiar en Dios, puedo llegar a suponer que mucha gente le habrá dicho al rey, oye, pero tú estás loco, ¿cómo te vas a rebelar al país más importante del mundo? ¿Cómo te vas a rebelar contra este rey que le encanta desollar a la gente, que empala a los enemigos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? Sí, en términos humanos estaba loco. Sin embargo, el versículo 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y Jehová estaba con él. Aquí está el punto clave. Aquí está el punto clave. Que nosotros elijamos guardar los mandamientos de Dios, poner nuestra confianza en Dios, hace que Jehová esté con nosotros. Punto muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Así que este rey, como puso su confianza en Jehová, pues no tenía absolutamente nada que temer. Puso su confianza en Dios y Dios no lo iba a dejar en ridículo. Ahora, precisamente, ¿y qué es lo que hace Ezequías? Vamos a mirarlo más adelante. Vamos a ir, por favor, acompáñenme a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, me encanta leer esta parte de la historia. Segunda de Crónicas, capítulo 29. A ver si nos da la pantalla. Sí, que habla exactamente de lo mismo. El reinado de Ezequías. Vamos a leer los versículos 3 al 7. A ver qué fue lo que hizo Ezequías. Fíjense que lo primero que vamos a ver es que él acabó con los lugares de idolatría, esos lugares altos, rompe las imágenes para que la gente deje de adorar imágenes, porque uno de los mandamientos de Dios dice, no se hagan imágenes, no le rindan culto, y destrozó la serpiente de bronce, que en principio tenía la idea o la idea principal para construirla era que las personas pudieran ver allí a Jesús. ¡Ey, pero cómo así! Bueno, ese va a ser otro tema que tocaremos en una próxima oportunidad. Precisamente porque el Señor Jesucristo dijo que así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre debía ser levantado. Entonces, para poder entender qué pasaba originalmente con la serpiente de bronce, pues tendríamos que ir a mirar la historia. Pero como les digo, ese va a ser tema de otro estudio. En ese orden de ideas, se revela entonces contra Sennacherib, contra el rey de Asiria, que pues el perfil no es nada bonito, e hizo que el pueblo hiciera algo, ¿sí? Rompe todo lo que es idolátrico y hace algo con el pueblo. ¿Qué es lo que hace? Versículos 3 al 7, segunda de Crónicas 29. Fíjense lo que dice. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Lo que hablamos o lo que se puede decir hoy en día que es el templo o el edificio que es llamado iglesia. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia que había dentro del santuario, que había dentro de la iglesia,
imágenes de reptiles, imágenes de acera, representaciones del dios Sol o Baal, también como se le llama aquí en la Biblia. Todo eso estaba dentro de la casa de Dios y el rey dice, saquen eso. Y le dice a los sacerdotes, saquen eso porque eso a Dios no le gusta. ¿Mm? Versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo o de la casa de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Entonces fíjense que dejaron el culto, que en ese momento era lo que se realizaba en aquel tiempo, el sacrificio de corderos y animales limpios. Todo eso lo dejaron para ir a una religión falsa, a ir a una religión que les era agradable, porque si algo tenía ese tipo de religión de los babilonios, de los asirios, era que no juzgaban, bueno, no era juzgar el pecado, sino me refiero a que todo el mundo era licenciado para hacer lo que quisiera, para hacer lo que se le diera la gana. Entonces no había reprensión contra el pecado, no había un llamado al pueblo para abandonar las cosas malas, sino que antes les decían, tranquilo, no te preocupes, Dios todo lo puede. No, pilas con eso. Y a la gente le gustó. Entonces lo que hace este rey es decirle al pueblo, vuelvan al verdadero culto, vuelvan a lo que Dios le agrada, vuelvan de esa religión falsa y vuélvanse al verdadero Dios, vuélvanse realmente a lo que Él le gusta. Y para eso los envió a reparar precisamente el templo y allí pues empieza a leer nuevamente la ley y los mandamientos de Dios. Entonces, aquí es donde viene el cambio. ¿Qué es lo que pasa? Este rey Ezequías precisamente, lo que hace es decir no más. Se acabó la esclavitud de Israel a un pueblo extranjero, vamos a confiar únicamente en Dios y de hecho, no más con ellos. Resulta que en la historia ustedes van a encontrar algo que se llama el rollo de Sennacherib, donde allí precisamente cuentan esta historia que les estoy contando, el rollo o el prisma, perdón, voy a buscarlo mejor, es el prisma de Sennacherib, donde precisamente Sennacherib y su cultura dejaron en este prisma, si no estoy mal, creo que eso está en el Museo de Londres, no estoy seguro, pero este prisma cuenta exactamente la misma historia que les estoy narrando, ¿sí? La versión de los asirios, claro está, pero cuenta exactamente la misma historia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense y vamos a ir allí. Vamos a ir de nuevo a Segunda de Crónicas y vamos a ver exactamente cuáles fueron las consecuencias de que el pueblo se alejara a un culto completamente idolátrico. Versículo 8 dice, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio. Y como veis vosotros con vuestros ojos, he aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Eso precisamente fue la consecuencia de haber abandonado a Dios. Ahora, no fue que Dios simplemente les mandara el ejército de Sennacherib o el ejército asirio porque sí. Cuando tú no quieres que Dios esté en tu vida, Dios no va a obligar, Él se va, pero retira su protección de ti porque tú no lo quieres a tu lado y vienen consecuencias. Entonces ahí es donde empieza uno a irle realmente muy, muy mal, muy mal. Entonces, aquí es donde viene un mensaje de arrepentimiento. Y fíjense que lo primero, y eso lo hablábamos en la escuela sabática esta mañana, dentro del evangelio, cuando se van a restaurar las personas, lo primero es decirles cuál es su condición. Y aquí está pasando exactamente lo mismo, pero también mostrarles la esperanza. Fíjense lo que dice el versículo 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Versículo 11. Hijos míos, no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis
y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces, una oportunidad, es un llamado al arrepentimiento, pero también a volver a los verdaderos caminos para que entonces Dios nos pueda usar en su culto, para que nos pueda usar y precisamente llevar a otros el mensaje. Bien, para resumirles y con eso terminar esta corta exhortación. Sennacherib no le gustó ni cinco esto que estaba pasando y lanzó un desafío precisamente contra este pueblo. Lanzó un desafío y ese desafío tiene que ver con prácticamente desaparecer completamente a Jerusalén, a Israel. Se decidió precisamente ir a exterminarlos y envió una carta. Esa carta decía precisamente que los iba a borrar de la tierra, que los iba a invadir, que los iba precisamente a matar absolutamente a todos, no iba a dejar absolutamente nada vivo. La gente se asustó, pues como les digo, era la nación más poderosa de todas. Y este señor Sennacherib hizo un desafío. Vamos a verlo en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, y esta vez vamos a ir al capítulo 32. Vamos a ver si aquí esto me permite ir más rápido. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y este rey Sennacherib, en su altanería, desafió a Dios. Desafió a Dios. Y vamos a verlo rápidamente. Esperemos a que me cargue aquí la Biblia. Aquí está. Vamos a leer los versículos 9. Fíjense lo que dice el versículo 10. Versículo 10. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? Sennacherib ya había rodeado Jerusalén y estaba listo para entrar a exterminar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había arrepentido, su líder, su cabecilla, el rey, en términos actuales el presidente, mejor dicho, había decidido seguir a Dios por como sea, cayera lo que le cayera encima, ¿sí? ¿Qué más dice Sennacherib? No os engañe Ezequías para entregarlos a la muerte, al hambre, a la sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso. Dios había establecido un altar donde se debían quemar los holocaustos, que en este caso eran de animales limpios, los corderos y otros animales más, pero principalmente eran corderos. Vamos a adelantarnos. Fíjense lo que nos va a decir. Vamos a ir. Versículo 14. ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Tremendo desafío. Sennacherib con su altanería retó a Dios a ver si él era capaz de librarlos de la mano del rey de la nación más poderosa del mundo. Vamos a ver qué pasó. Al final del tiempo, al final de este tiempo, se va a levantar alguien que va a gobernar en la parte religiosa y en la parte civil, cosas que Dios dijo, eso nunca se mezcla. Y precisamente en Apocalipsis se lanza una pregunta algo similar. ¿Quién podrá contra la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Este personaje que va a gobernar en lo civil y en lo religioso hará un desafío muy similar a los hijos de Dios fieles. ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Fíjense que algo similar dijo Faraón antiguamente. ¿Quién es Jehová para que yo tenga que rendirle culto? ¿Quién es Jehová para que yo tenga que hacerle caso? Son desafíos que la gente a veces por ignorancia y en su poder le hace a Dios. Y es tremendo. Miren lo que dice el versículo 15. Ahora pues no los engañe Ezequías, ni los persuada de este modo, ni le creáis,
que si ningún Dios de las otras naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Tremendo. Aquí está la altanería de una persona que se atreve a retar a Dios, de una persona que se atreve a retar y a meterse con sus hijos. Tremendo. Vamos a ver cuál fue la reacción del pueblo. Ahí mismo vamos a leer el versículo 20. Versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Cuando vienen entonces estas amenazas, cuando vienen entonces estos poderes o una clase de personas a retar a Dios, precisamente viene entonces a amenazar a los hijos de Dios, la reacción del pueblo es simplemente vayan y oren. Clamen a Dios por esto que está pasando. Pídanle a Dios ayuda. Fíjense que desde el principio el rey Ezequías puso toda su confianza en Dios, puso toda su confianza en Jehová, y cualquier cosa que viniera a pasar, estaría seguro que Jehová lo protegería. ¿Por qué? Porque decidió guardar sus mandamientos, porque decidió hacer lo que Dios dijera de aquí en adelante, caiga lo que caiga, caiga lo que caiga, caiga lo que caiga y no importa. Vamos a ir al versículo 21. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado. Ahora fíjense cuál fue la cosa. Y lo lindo de acá de la lección, de esta disertación. Versículo 21. Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y a los capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, que es Baal, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Tremendo, y aquí es donde digo gloria a Dios. Mira, este hombre estaba seguro, Sennacherib estaba seguro que iba a exterminar al pueblo de Israel. Estaba seguro que iba a exterminar a los hijos de Dios. Este hombre estaba seguro y lanzó un desafío. Si los otros dioses no pudieron, ¿por qué su Dios sí los va a librar de mi mano? Miren, nosotros en la vida, y si lo ponemos en el caso actual, hay una gran cantidad de personas que se burlan de los hijos de Dios y que lanzan desafíos, que tal vez tengan cierto poder humano, pongámoslo así, y tal vez se sientan victoriosos y lanzan desafíos, se meten contra el pueblo de Dios, pero la Biblia dice que su pueblo, sus hijos, somos como la niña de sus ojos, y hay de aquel que se meta con su pueblo, hay de aquel que desafíe a Dios. Este hombre no solo tuvo que devolverse avergonzado a su tierra, sino que dentro de su propia tierra quienes lo mataron fueron sus propios hijos. Tremendo, tremendo. Y hay situaciones que estamos pasando ahorita, tal vez hay situaciones donde la gente tiende a burlarse de tus creencias, la gente de una comunidad precisamente está en contra de los hijos de Dios, tal vez en tu trabajo, no sé, no sé. Pero fíjate que el pueblo no tuvo que pelear absolutamente nada. Dios envió su ángel y los libró, porque Dios es fiel. Si tú decides ser fiel a Dios, Dios es fiel y te va a proteger en todo. Te va a ayudar en absolutamente todo. Y tus enemigos van a ir avergonzados. Los enemigos de Dios van a estar avergonzados y quedarán avergonzados. Así que la invitación de esta corta disertación para esta tarde es precisamente, hagamos lo mismo de Ezequías. Si hay algo que a Dios no le gusta que estamos haciendo en nuestras vidas, saquémoslo. Confiemos en Dios. Pongámonos ese firme propósito de obedecer sus mandamientos. Vamos a confiar en Dios 100%. Vamos entonces a fiarnos en Él y cualquier problema que nos llegue encima, oración. Oración, vamos a la Biblia, vamos a ver qué es lo que dicen los profetas. Para los que somos adventistas del séptimo día, tenemos los testimonios, que es una poderosa luz, una luz menor, claro está, una luz menor, pero es una luz poderosa para saber exactamente cómo reaccionar frente a estos problemas que nos pueden llegar, pero confiemos en Dios,
Y sea que sea lo que pase, vamos a Él, vamos a orar y Dios va a actuar porque Dios es fiel. Dios es fiel. Mi consejo y el llamado que estamos haciendo en esta tarde, en esta disertación es, seamos fieles a Dios, porque Dios es fiel. O como se diría en inglés y se lo trato de enseñar a mi madre, be faithful, porque Dios es fiel. Seamos fieles a Dios. Terminemos con esta oración. Quiero orar por ti, quiero orar por tu familia y, y oremos para que Dios nos ayude en estos momentos difíciles, especialmente para los que estamos en Bogotá y bueno, vamos a entrar precisamente en una segunda cuarentena obligatoria por localidades, por sectores, pero pues muchos están preocupados por qué va a pasar en su futuro. Así que confiemos en Dios, Él hará y bueno, no queda más por decir, quiero orar por ti. Vamos a orar, inclinemos el rostro y vamos a terminar esta disertación con una oración. Eterno Padre Celestial, gracias por esta pequeña lección que nos das. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y sobre todo, Señor, gracias porque una vez más nos recuerdas que a través de la historia tú has actuado y has peleado por tus hijos fieles, los que te aman, los que quieren obedecer tus mandamientos, los que tienen el testimonio y la fe de Jesús. Así que, Señor, en tus manos nos encomendamos. Sabes que en este momento Bogotá va a entrar en una segunda cuarentena estricta. Hay una gran cantidad de personas que no saben qué hacer, que se sienten amenazados por este virus, que se sienten amenazados por su salud, pero tú eres más poderoso y queremos implorarte, Señor, que pelees esta batalla y que esta cuarentena termine pronto porque hay una gran cantidad de personas que necesitan salir a trabajar, hay una gran cantidad de personas que necesitan su sustento y muchos de ellos no pueden confiarse de las autoridades. Ayúdanos para que confíen en ti, ayúdanos para que estemos confiados en ti 100% y que esto sea una realidad en nuestras vidas de aquí en adelante, no solo para esta pandemia, sino para todas las situaciones de nuestra vida. Tú vas a orar, tú nos vas a ayudar y confiamos en ti, pero asimismo danos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para guardar tus mandamientos y mantener la fe de Jesús. Gracias y por favor bendice a cada persona que ha escuchado esta disertación. Ayúdanos a compartir este mensaje en varias partes y Señor, te damos gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, quiero agradecer nuevamente por la compañía que nos brindaron y pues nada, nos veremos el próximo sábado. No olviden dar like, no olviden compartir, no olviden dar este mensaje, ¿por qué no? Síganos en nuestras redes sociales, sí, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, también estamos en YouTube. Como Ministerio de la Palabra Abierta. Así que los invitamos allí para que vean nuestros videos. Y pues nada, una nueva semana está a punto de comenzar. Dios los bendiga. Gracias nuevamente y pues nada, nos estaremos viendo el próximo sábado. Dios los bendiga.